pray. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué es el terror? ¿O realmente no habíamos puesto en cuestionamiento un instinto tan común que ronda los recovecos de nuestra mente? Un día de estos deberíamos razonar si realmente sabemos lo que el terror significa y puede hacer en nosotros. ¿Es acaso el terror ocasionado por lo que nos cuenta toda esa basura comercial que invade nuestras salas de cine? Realmente llegamos a pensar que los muertos vuelven a nuestro mundo para convertir nuestra vida en una pesadilla, cuando ni siquiera tenemos convicción para creer en lo que somos capaces. ¿O es que quizá tenemos miedo? Miedo de no aceptar nuestra realidad, miedo de no aceptar lo que somos, de reconocer nuestra cruel e insensible naturaleza. El miedo ha provocado grandes cambios en la forma de pensar y de actuar del hombre. Gracias al miedo, las personas empezaron a creer en los dioses, pues querían creer que más allá de la muerte había algo. Gracias al miedo fue que la raza humana logró sobrevivir, ocultándose, actuando por un instinto de supervivencia básico, fundamentado en el temor de que algo malo le pasará. Gracias al miedo, los seres humanos son superiores a los demás grupos de animales, si es que lo podemos considerar así. Pero definitivamente, el terror real nunca vendrá empaquetado en dosis sobrenaturales. Quizás le temamos a ello, porque es algo que desconocemos, y nuestra mente teme ante todo aquello que no conoce, porque quiere conocerlo todo. Pero, ¿no es suficiente con las cosas que ya conocemos para temer de nosotros mismos? ¿No da el suficiente pavor reconocer que el mundo ya ha cursado por 2 guerras mundiales, dando un resultado entre ambas de más de 66 millones de muertes horripilantes? ¿No logra causar pánico la magnitud de las armas con las cuales se podría prever una tercera? Pero dejando a un lado todo el dramatismo, y si nos alejamos de aquellos macroconflictos, nos daremos cuenta de que la guerra se ha convertido en un estado casi natural de comportamiento humano. Y de entre todas esas guerras relativamente menores, nos queremos centrar en aquella que causó la división de 2 países hermanos, aquella que marcó el inicio de la mal llamada Guerra Fría, en aquella que tuvo como telón de fondo la disputa geopolítica entre el máximo representante del capitalismo y el correspondiente al socialismo, la Guerra de las Coreas. Y por esto, cada vez que queramos sentir un escalofrío recorrer nuestra espina dorsal, experimentar una sensación de que la sangre se hiela en nuestras venas, presenciar cómo se nos acorta la respiración y cómo nuestra mente empieza a pedir a gritos un descanso ante el aceleramiento creciente de los latidos de nuestro corazón hasta el punto de no saber cómo actuar, cada vez que queramos sentir terror real, hagámonos una simple pregunta: ¿de qué somos capaces? Como toda buena historia, para abarcar el desarrollo de este conflicto, primero debemos reconocer a los personajes que lo originaron. Con ello podremos ahondar en su psicología, para conocer sus motivaciones a la hora de actuar como salvajes. Uno de ellos es Kim Sang-segundo, líder de Corea del Norte y creador de la ideología Sash, que significa adoptar el papel de maestro de la revolución y reconstrucción de tu propio país. Para él, esto representaba un proceder independiente y creativo de cada uno, con el fin de adaptar las soluciones a los problemas que puedan aparecer en el proceso de revolución y construcción. Otro personaje destacado es Syngman Rhee, líder de Corea del Sur, quien está identificado con políticas conservadoras y anticomunistas. Su política dictatorial
le hizo perder gran parte del apoyo popular, estando bajo acusaciones de haber efectuado un importante fraude. Finalmente, terminó exiliado en Hawái. Por último, Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos. Fue un gobernante tranquilo y sin pretensiones. Superó así las bajas expectativas de muchos observadores políticos, que lo comparaban desfavorablemente con sus predecesores. En distintos momentos de su presidencia, Truman tuvo el nivel más bajo de aprobación pública registrada hasta 1991. Asimismo, Douglas MacArthur, quien era la cabeza militar, es una de las figuras más controvertidas en la historia estadounidense, admirado por muchos que defienden su brillantez estratégica y táctica. Es también criticado por otros que lo acusan de tener un discutible criterio militar y le recriminan sus acciones en el ejercicio del mando, en especial su desafío al presidente mencionado, debido en gran parte al probado e infundido odio que se tenían mutuamente. Ahora es cuando nos preguntamos, ¿qué pudo llevar a este grupo de protagonistas a hacer lo que hizo? Quizá nunca encontremos una causa exacta, algo que plenamente nos lleve al convencimiento de sus motivaciones, pero aquello que se repite de generación en generación en los últimos libros de historia es de lo único de lo que podemos valernos, aunque eso no signifique tener certeza absoluta. En agosto de 1945, al fin de la Segunda Guerra Mundial, Corea, que había sido una posesión de Japón, quedó dividida en dos países con ideologías totalmente opuestas. Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, y Corea del Sur, cuya principal fuente de financiamiento eran los Estados Unidos. Cada país quería hacer una reunificación bajo su propio régimen. En noviembre de 1947, la Asamblea de las Naciones Unidas acordó elegir un gobierno provisional para los dos países. La Unión Soviética se opuso. En mayo de 1948, Corea del Sur eligió una Asamblea Nacional, la cual tenía como objetivo construir un gobierno para las dos Coreas. Corea del Norte no quiso participar. El 9 de septiembre se proclamó la República Democrática de Corea, establecida por los comunistas en Corea del Norte y para los dos países. Ambos lados reclamaron el país completo, y las fuerzas militares se enfrentaron en la frontera varias veces entre 1948 y 1950. En 1949, Estados Unidos decide retirar sus tropas de Corea del Sur. A principios de 1950, año en el que el líder norcoreano Kim Il-sung visita al líder soviético José Stalin en busca de apoyo. Corea del Norte decide invadir el sur para unificar el país bajo el régimen comunista. Kim Il-sung también acude al líder chino Mao Zedong en busca de un consenso. No estaba claro que Estados Unidos apoyaría a los surcoreanos, y ambos líderes dieron su apoyo a Kim Il-sung. La invasión comienza el 25 de junio de 1950. Claro que por su parte, Corea del Sur también estaba lista para un avance guerrerista. El pretexto perfecto fue la invasión norcoreana. Quizás con todo esto podríamos estar ansiosos de dar paso al cuento relato. Había una vez es como suelen iniciar las historias más populares, unas bellas y edulcoradas para que los niños escapen de la realidad en la que viven. Otros, un poco más directos y honestos, pero que también quieren adentrarnos en mundos de fantasía ajenos al nuestro. Y por último, unos pocos más realistas, veraces y que nos dan una bofetada en las situaciones que pasan a nuestro alrededor, como de la que hablaremos a continuación. Sin embargo, antes debemos tener en cuenta los orígenes, debemos saber dónde nació este crudo cuento de hadas. Luego de ser liberada del dominio japonés en 1945 y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la península coreana terminó separada a lo largo del paralelo 38, entre el norte dominado por la Unión Soviética y el sur bajo control de los aliados. En esos primeros años de Guerra Fría, la unificación pacífica se convirtió en un ideal imposible y en 1948 se fundaron dos países: la República Popular Democrática de Corea en el norte, liderada por el Kim Il-sung, abuelo del actual mandatario, y la República de Corea en el sur con Shin Man-rae en el gobierno. Pero la tensión entre el norte comunista, apoyado por la Unión Soviética, y el sur, auspiciado por Estados Unidos, siguió en aumento. Y ahora sí, el inicio de todo. Hay una vez, si es que queremos narrar así los derramamientos de sangre, un grupo conformado por las fuerzas de Corea del Norte, en medio de un ajetreado 25 de junio de 1950. Estas cruzaron la frontera en la operación Pokpong e invadieron el sur, con la excusa de que habían sido atacados primero por soldados de Corea del Sur en la frontera. Pero en realidad es que la ofensiva se había estado preparando durante meses. La invasión tuvo éxito y Corea del Norte se hizo con Seúl, capital de los surcoreanos. Aunque Ri pudo escapar junto a su gobierno y el resto de sus tropas, así fue el estallido del conflicto.
Corea fue dividido entre las dos potencias económicas de esta época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se repartieron los territorios y dividieron Corea justo en el paralelo 38, con el norte impulsado por el comunismo y el sur por el modelo capitalista. Esto hizo que la tensión territorial aumentara, pues cada una de las Coreas reclamaba el territorio del otro, y en 1950 el ejército de Corea del Norte cruza el paralelo e inicia la Guerra de Corea. Esto hizo que Corea del Sur, apoyado por Estados Unidos, avanzara y se defendiera, pero China interviene y hace que las cosas queden tal cual como estaban, con Corea del Norte tomando la capital de surcoreana, Seúl, en 1951, que más adelante fue recuperada. Y en este mismo momento el general MacArthur propuso el empleo del arma atómica contra China y la capital norcoreana, la cual fue denegada por el presidente Truman e hizo que MacArthur fuera relevado de su puesto. Tras años de guerra en 1953, cesan el conflicto con la ubicación de una zona de distensión. El norte se preocupó más por restablecer su propio sistema comunista, Juche, impulsado por la industria y el colectivismo, pero este estaba estancado rápidamente, a diferencia del sistema capitalista surcoreano. Kim Il-sung se preocupó más por el gasto militar para la independencia. En los 70s y los 80s, Corea del Norte mantenía una economía estancada, a diferencia de Corea del Sur, que mantenía una economía en constante desarrollo y aumentaría con los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88. En los 90, Corea del Norte quedó en un estado de autarquía, dependiendo únicamente de sí mismos, y tuvieron que optar por el trueque o intercambio de recursos mineros a cambio de productos básicos. Como no pertenecía al FMI ni al Banco Mundial, no podía participar en el mercado mundial tan fácilmente. Con la muerte de Kim Il-sung en el 94, da la oportunidad a Kim Jong-il, su hijo y sucesor, en vísperas a una oportunidad de una apertura económica, que no prosperó, pues desde aquí Corea del Norte dedicó todos sus modos económicos a la construcción de armamento nuclear, siendo en 2006 que la ONU impusiese sanciones duras y dificultara su desarrollo y continuara su creación armamentista, sin querer negociar con Estados Unidos un posible tratado para dejar el armamento nuclear. Y en medio de todo esto surge una pregunta de nuestro interés. ¿Acaso los demás países se iban a quedar observando? La respuesta es simple y obvia: no. Para empezar, como se le puede hallar en cualquier otro conflicto, uno de los que intervino fueron los Estados Unidos de América, que han tenido influencia en este conflicto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en especial cuando se desató la guerra entre Coreas. 21 potencias, entre estas evidentemente Estados Unidos, pidieron la autorización de la ONU para atacar y así obligar a Corea del Norte a firmar un acuerdo, siendo el apoyo militar estadounidense indispensable en el conflicto. Por tal motivo, se dice que Corea del Sur no es mucho lo que puede hacer sin la presencia militar de Estados Unidos. Por otro lado, la URSS apoyó al gobierno norcoreano con armas y dinero, como lo hizo Estados Unidos con los surcoreanos, pero la ahora Rusia tiene una posición más neutra y moderada, la cual apuesta por las negociaciones y la paz. Otro país importante que ha tenido lugar en el conflicto es China, el cual es un aliado de Corea del Norte y además su principal socio comercial. Comparten una larga frontera, lo cual da pie a especular sobre cómo podría reaccionar la potencia por la tensión entre sus vecinos. Y como siempre, en medio de nuestra libertad y libertinaje, debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos, incluso de los ajenos. Por ello, este conflicto tuvo ciertas repercusiones, tales como la muerte de civiles y militares, pues fue un conflicto que duró 3 años y trajo consigo numerosas muertes en batalla. Además, por una falta de alimentación y condiciones de vida no adecuadas. Las cifras de muertes oscilan entre los 2 millones de personas. Otra de estas es la disparidad económica entre las Coreas. Después de la firma del acuerdo armonístico entre Estados Unidos y Corea del Norte, la península de Corea quedó oficialmente dividida entre 2 naciones soberanas. Desde entonces, ambas naciones han sufrido diferencias económicas considerables. Para el año de 1957, Corea del Sur tenía un Producto Interno Bruto inferior al de Ghana, pero para el año del 2010, su Producto Interno Bruto fue ubicado en el 13º lugar del ranking mundial. A diferencia del enorme crecimiento económico experimentado por Corea del Sur, la población de Corea del Norte no ha sufrido muy buenos aumentos, ya que existen varias injusticias económicas por parte del gobierno, existiendo una enorme desigualdad entre los ciudadanos y personas cercanas al partido líder. Y no solo esto, ya que marcaría el inicio de otro conflicto aún más grande, en el que el fuego se tomaría un descanso para dar paso a la tensión mundial. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informático, científico y deportivo, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, entre el llamado bloque occidental
liderado por los Estados Unidos, y el bloque este, liderado por la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideales y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que por el otro estaba Estados Unidos, que propagó golpes de Estado, sobre todo en Latinoamérica. Su origen se suele situar entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. Y para cerrar este terrorífico relato, debemos optar primeramente por un final con rosas y arcoíris, con un acuerdo que logre satisfacer a ambas partes y un proceso que busque su resolución. Solo así puede terminar nuestro cuento de hadas. Pero ese es el problema, pues esta historia aún no termina. Por ello, la pregunta que nos hacemos en este punto es: ¿paz dónde? El 14 de junio del 2000, la cumbre para alcanzar la paz. Corea del Norte y Corea del Sur iniciaban una cumbre en Pyongyang que daba a suponer el fin a más de 50 años de hostilidades. El encuentro dio lugar a un diálogo entre ambos líderes que 10 años después resulta del todo inverosímil. Somos el mismo pueblo, compartimos el mismo destino, os quiero a todos, concluía el saldo del presidente surcoreano. El 4 de octubre del 2007, brindis con champán. Tras más de un lustro que incluyó enfrentamientos navales entre ambos países en la línea fronteriza militar del Mar Amarillo, el líder norcoreano Kim Jong-il estrechaba la mano del presidente surcoreano Roh-moo, y ambos chocaron sendas copas de champán para concluir una cumbre de 3 días con una ambiciosa declaración conjunta, en la que se comprometían a buscar un tratado de paz definitivo que sustituya el armisticio de 1953. Pyongyang, en un gesto sin precedentes, empezaba a desmantelar sus centrales nucleares. 2 meses más tarde, un tren de mercancías unía las dos Coreas por primera vez en 56 años. El 28 de mayo del 2009, Pyongyang rechazaba el armisticio de 1953. Corea del Norte rechazaba unilateralmente el armisticio con el que finalizó la Guerra de Corea, 1950 a 1953, y amenazaba con atacar a su vecino del sur en respuesta a la decisión de Seúl de unirse a la llamada Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación impulsada en 2003 por Estados Unidos, cuyo objetivo es impedir el tráfico internacional de armas de destrucción masiva. La iniciativa, en la que participaban 95 países, incluye la posibilidad de interceptar y registrar barcos en alta mar. El régimen de Kim Jong-il había dicho en el pasado que consideraría una declaración de guerra la participación de Corea del Sur en esta coalición. Y ya, sin haber podido llegar a un fin, ya que este no existe, esto sería lo que concluye la cronología de un conflicto y de una diferencia de ideas. Ojalá algún día comprendamos que hay sombras que nos acechan, mucho más cercanas de lo que creemos. Quizá una de ellas esté agazapada ahora mismo en una esquina, esperando la hora para que 2 personas empiecen a discutir, atenta a frente a cualquier teléfono, vibrando para contar una desgracia o simplemente jugando con la mente de una persona que no halla la calma. El horror está empezando, alejado del mundo del espectáculo, pues vive en medio de nuestra naturaleza humana. Por ello, solo los seres humanos podremos detenerlo y no dejar que él nos detenga a nosotros.